Mis hermanos, hermanas, es para mí un placer saludarles, al mismo tiempo de desear que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero pedirte que veas este video hasta el final. En segundo lugar, debo decirte que contiene una reflexión que de mi punto de vista es interesante debido a la situación que enfrenta la Iglesia Adventista, nuestra iglesia, en este momento. Todos ya sabemos de la situación de confinamiento por esta emergencia sanitaria que nos mantiene distanciados físicamente desde hace ya varios meses. Los líderes a nivel organizacional están haciendo muchos esfuerzos para que la iglesia no se vea afectada en esta emergencia. Pero este no es solo una preocupación de los líderes, sino también de nosotros, los miembros de la iglesia local, que debemos hacer esfuerzos con la ayuda de Dios para contribuir con la unidad y la actividad interna de la iglesia, tanto en lo espiritual como en la misión. El Departamento de Escuela Sabática es uno de los llamados en estos tiempos a liderar estos procesos por medio de sus líderes. Y todo aquel hermano que esté interesado en hacer prosperar este departamento. Las lecciones de Escuela Sabática de este trimestre nos recuerdan la más pura esencia de nuestra misión: hacer amigos para Dios. Cuando he sido maestro de escuela sabática, me he enfocado en un solo aspecto que me parece muy fundamental, y es que mis alumnos obtengan aprendizajes significativos. En educación, el aprendizaje significativo tiene una característica especial y debe conseguir el siguiente objetivo específico, que es: debe cambiar en el estudiante la manera de pensar, de sentir y de actuar. Para eso, las actividades que se desarrollen en el proceso de aprendizaje, de un contenido, debe estar orientadas a conseguir los resultados esperados, o sea, lograr cambios en la manera de pensar, de sentir y de actuar. Dicho de otra manera, tú no puedes conseguir o no puedes seguir siendo el mismo o la misma después de haber aprendido significativamente. No puedes seguir siendo la misma persona. Ahora bien, en ese caso, a la hora del repaso de la lección, que comúnmente se dice, aunque para mí debería ser el espacio donde se socializa la lección de escuela sabática, la forma puede ser otro concepto, porque depende de lo que nos propongamos hacer, serán los resultados. O sea, dicho de otra manera, si decimos vamos a estudiar la lección de escuela sabática, es eso lo que vamos a conseguir: un buen estudio. Si decimos vamos a repasar la lección, haremos un resumen de la misma, pero en ambos casos estamos solo haciendo alusión a los contenidos estudiados. Pero es muy diferente cuando nos disponemos a socializar. Eso significa, para mí, compartir las experiencias espirituales que la lección nos dejó. O sea, las enseñanzas, las experiencias y los testimonios que podemos dar, pero eso solo podrán hacer aquellos o aquellas que lograron las primeras dos situaciones, o sea, estudiar y repasar, porque esos dos ejercicios son necesarios, pero lo hace cada uno
durante la semana en su estudio personal. Por lo tanto, yo les hago la siguiente invitación para el día sábado a la hora del espacio de la lección. Y la invitación es a salir de los estilos tradicionales que se enfocan en el repaso de la lección, en donde el maestro se dedica a seguir y a guiar a los estudiantes en los conceptos que son más relevantes, que forman parte de contenidos netamente teóricos. No digo que no sean importantes. De hecho, en el espacio de socializar la lección debe tener un referente teórico, pero no es eso lo relevante. Lo relevante son las decisiones que tomemos y los planes que hagamos para poner en práctica los aprendizajes. Por lo tanto, yo te propongo el siguiente formato para la hora de la lección, que contiene 3 partes. Primero, hacer una ronda de opiniones personales a manera de testimonio, que cada uno pueda expresar sobre las grandes lecciones que el estudio semanal le dejó. En segundo lugar, o la segunda sección, analizar un aspecto teórico de la lección que nos sirva para sacar las ideas que vamos a implementar para los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida personal y sobre las decisiones que debemos tomar. Y la tercera parte o la tercera sección tiene que ver con el plan que vamos a hacer, con el plan que vamos a instalar, ya sea a nivel colectivo, que puede ser la clase, que puede ser la iglesia, como en el aspecto personal. Reitero, les invito a salir de las prácticas tradicionales e implementar formas prácticas y sencillas que pueden ser mucho más provechosas que las que estamos acostumbrados a realizar. Para reforzar esta idea, yo te pregunto, ¿tiene sentido llenarte de teoría y conocimiento si no haces un plan para poner en práctica las enseñanzas de Dios? Creo que la respuesta es obvia. Quiero aprovechar además este espacio para poner un ejemplo que tiene que ver con la segunda sección del formato y que corresponde al espacio de análisis teórico, de donde sacaremos enseñanzas y reflexiones para hacer nuestro plan que propone cambios en nuestra vida y toma de decisiones. Y para ello hay un tema tremendamente interesante que a mí me parece como central y fundamental de la lección de esta semana, y que está en el capítulo 1 del libro de Hechos, el capítulo 1 en adelante del libro de Hechos. Podemos decir de esto que allí en Hechos se produce una explosión de crecimiento espiritual en estos hombres que allí aparecen descritos en la historia, o sea, los discípulos de Jesús. Analicemos un poco esta situación, este aspecto, y pongamos mucha atención en las ideas principales, en los conceptos que son más relevantes, porque de allí se supone que vamos a extraer nosotros ideas para aplicar a nuestra vida personal. Analicemos un poco el relato. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que el poder del Espíritu Santo vendría sobre ellos, testificarían acerca de él hasta el fin de la tierra. Situémonos un poco en esta escena. Tratemos de mirar esta escena como en una película. Ellos deben haberse preguntado, ¿cómo sería posible esto? ¿Cómo podría impactar al mundo este pequeño grupo de creyentes? Ellos eran pocos frente a una realidad geográfica hasta el fin de la tierra. Yo no sé si ellos poseerían en ese momento instrumentos que les podrían hacer ver la totalidad de los límites del planeta. Yo no sé qué tanta instrucción sobre geografía ellos tenían.
¿cómo sería posible cumplir el mandato de Cristo? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ellos eran un pequeño grupo de creyentes, mayormente gente pobre, digamos. Me imagino que con una economía comprometida, al límite, con poca preparación, sin educación. Sus recursos financieros tal vez apenas servían para sostener la familia. Y sin embargo, estaban frente a una tarea enorme. Muchos pudieron haber dicho, y de manera muy comprensible desde el punto de vista humano, que sería una tarea imposible. Sin embargo, comprendieron que por medio del ministerio del Espíritu Santo, con el poder de Dios, nada sería imposible. Pero los primeros creyentes oraron. Aquí es donde comienza, mis hermanos, hermanas, lo que yo quisiera que pusiéramos mucha atención, porque es lo que nosotros pudiéramos replicar. Ellos oraron, buscaron a Dios, confesaron sus pecados. Yo me imagino la puesta en común de confesar los pecados ante Dios, pero al mismo tiempo entre ellos. Se arrepintieron de sus actitudes egoístas, derribaron barreras y se acercaron a Dios durante 10 días en el aposento alto. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿has pasado 10 días orando para que Dios perdone tus pecados? Ellos fueron transformados en esos 10 días. Confesaron sus pecados entre ellos. 10 días orando y fueron transformados. Ahora estaban listos para el derramamiento del Espíritu Santo. Como lo prometió Dios, derramó su Espíritu en una medida abundante en Pentecostés. Ahora veamos los resultados. 3.000 se convirtieron en un día. Hechos 4 registra que el número de los creyentes fue como de 5.000 hombres. Si en poco tiempo el crecimiento de la iglesia estalló, en los versículos 31 al 33 captamos una breve vislumbre de la experiencia espiritual continuada de los primeros creyentes y el ministerio de la iglesia. Cuando terminaron de orar, mire, esto es importante destacar también, el lugar en que estaban congregados tembló, dice el texto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. El lugar donde tú has buscado para orar a Dios, para confesar tus pecados, para planear ponerte en buenas con tus hermanos. 10 días. El lugar ha temblado. ¿Has visto algún aspecto en tu entorno que ha cambiado esa realidad, donde tú ya puedes decir que no sigue siendo el mismo? ¿Has tenido esa valentía, has sentido esa valentía para poder salir a compartir el Evangelio con los demás? Esa es la pregunta que debemos hacer. Notemos aquí además 3 hechos y vamos a enumerar. En primer lugar, ellos oraron y buscaron fervientemente a Dios de rodillas por 10 días. En segundo lugar, fueron llenos del Espíritu Santo, del poder de lo alto, ese poder que inundó sus vidas. Y en tercer lugar, ellos estuvieron en condiciones, después de salir de la oración, de predicar la palabra de Dios. Orar, recibir el Espíritu Santo y predicar. Si tú has recibido el Espíritu Santo, no esperes menos que la idea de salir a compartir el Evangelio con los demás. Con plena valentía y con confianza. El versículo 33 añade: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mis apreciados hermanos, hermanas, este aspecto que sirvió de ejemplo
que debemos utilizar siempre en cada lección que analizamos, nos da claramente los lineamientos para que nosotros podamos extraer de allí las ideas de cómo poder implementar esas mismas formas y prácticas en nuestra vida. No sé si te das cuenta cuál es la intención de la segunda lección del formato de nuestra forma de abordar la lección. Yo quisiera, finalmente, mi apreciado hermano, hermana, pedirte que tú puedas manifestar interés en esta nueva forma de estudiar la lección, porque después de todo, de aquí es donde nosotros vamos a extraer, si lo implementamos en una segunda forma, como es la tercera sección, que es adoptar formas prácticas, de traerlas para nuestra vida y practicarlas. Yo quisiera animarte a tomar de buena forma este formato que de una manera secuenciada, me parece a mí, que nos sirve a nosotros para salir de lo tradicional y poner en práctica una nueva forma de abordar la lección y al mismo tiempo hacer énfasis en la última parte, que es donde nosotros estamos hablando de hacer un plan de cómo traer esa enseñanza a nuestra vida para nosotros, para que se cumpla el objetivo del aprendizaje significativo que debería verse reflejada en que no somos la misma persona después de haberlo estudiado, y que al mismo tiempo experimentemos las nuevas formas de pensar, las nuevas formas de sentir y las nuevas formas de actuar, tanto para sí mismo como para nuestros hermanos y para los que todavía no conocen a Dios. Yo quisiera invitarte para que el sábado nos encontremos y hagamos una gran lección de escuela sabática con este tema tan apasionante como es el derramamiento del Espíritu Santo, que la Iglesia en los tiempos finales necesita tanto. Que Dios te bendiga y nos vemos el sábado.